Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Hoy con un poquito de retraso por la cadena de televisión y radio que ha convocado el gobierno para hablarnos de este tema del coronavirus y lo que está haciendo el gobierno para enfrentar los escenarios si esta cepa con su enfermedad llega al país, que no ha llegado. En Centroamérica solo está en Costa Rica y en Panamá. Ayer se conoció el primer caso de coronavirus. Miren ustedes cómo son las cosas. El Triángulo Norte de Centroamérica es el que más acicateado resulta por sus problemas sociales, políticos, de narcoactividad, maras, pandillas. Y en esta ocasión, en ninguno de los tres países que conforman el Triángulo Norte, región a la que se le pegan todas las pulgas y los males del mundo, ninguno presenta un caso de coronavirus, ni Guatemala, ni Honduras, ni El Salvador. Es difícil que no tengamos, ¿verdad? Sumamente difícil. Pero bueno, hasta este momento no hay ningún caso confirmado de coronavirus. Y este tema es importantísimo porque es inmediato, se trata de la salud, deja muertes y sobre todo a los adultos mayores, para decirlo de otra manera, más emotiva y sensible, a nuestros viejitos. Miren, la mortalidad en la niñez por el coronavirus es reducidísima. La mayor parte de las muertes por esta enfermedad son los adultos mayores, en las personas con diabetes o que también tienen presión arterial, esas enfermedades crónicas, que las podemos tener todos a cualquier edad, pero que resultan más complejas en nuestros viejitos, en los adultos mayores. Quiero hacer una comparación sobre la temática que voy a tener hoy. Miren cómo nos tiene el coronavirus, ¿verdad? Con la incertidumbre si ingresará, no ingresará, pero si ingresa al país, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cuáles deben ser nuestros hábitos, nuestros comportamientos? ¿Cómo va a reaccionar el gobierno para que no se propague? ¿Saben lo que ocurrió ayer en Italia? El primer ministro Giuseppe Conte puso en cuarentena a todos los italianos, salvo casos urgentes por razones laborales o de salud. Se le permite a los italianos andar de provincia en provincia. Si no es así, todos confinados en sus casas. Cuarentena absoluta en Italia porque es un país donde ha pegado duro el coronavirus, ya con cerca de 400 muertos. En Madrid, España, han cerrado todo el nivel educativo también durante 2 semanas. Y el primer ministro chino, porque ahí en China dicen le hemos ganado la guerra al coronavirus. Ya el primer ministro en los próximos días, si no es que en las próximas horas, va a hacer un recorrido por esa ciudad que se hizo famosa por ser el epicentro del coronavirus. Ya los casos ahí son menos. Pues les decía que aquí, salvando y respetando la inquietud que nos genera el coronavirus, se nos va a presentar un problema serio, fuerte en el aspecto político, si no lo atajamos a tiempo, si no lo resolvemos a tiempo, que es este asunto de la reelección presidencial. Miren, esta inestabilidad política, entre otros factores, es el que yo digo repercute más en la economía. La inestabilidad que el país ha tenido en la última década o en los últimos 15 años, como que aleja la inversión. Y cuando se aleja la inversión, cuando no hay nuevas empresas, no hay generación de empleos.
Y entonces por eso tenemos esos índices de desempleo formal, de subempleo, que la gente apenas subsiste, pero no paga impuestos sobre la renta. La inestabilidad política es un factor serio que ha golpeado la economía del país en los últimos 15 años. Pues bien, si no resolvemos ese asunto de la reelección, ya estamos viendo por dónde va el asunto. Hace algunos días y después de la convención del Partido Nacional en Danlí, el Partido Nacional, podemos ver en el numeral 2 del comunicado del Consejo Nacional Electoral, solicitó a ese órgano la declaratoria de procedencia constitucional y legal de la reforma de sus estatutos. El artículo 99-A de los estatutos del Partido Nacional, que fue lo que se aprobó en la convención. Pero el Consejo Nacional Electoral dijo no a esa solicitud del Partido Nacional. El Consejo Nacional Electoral, dice el punto 9, ha declarado por mayoría de votos la falta de procedencia constitucional y legal de la reforma por adición del artículo 99-A de los estatutos aprobados por la Convención Extraordinaria del Partido Nacional de Honduras, porque transgrede, quebranta y desobedece la Constitución de la República. Bueno, pero ¿cuál era el contenido de esa reforma que estaba pidiendo el Partido Nacional? Aquí la tienen en el punto 8. La reforma por adición del artículo 99-A de sus estatutos, el cual establece la reelección presidencial de los ciudadanos que aspiren a la presidencia de la República podrá ser continua o alterna, practicada por una sola vez dentro de esta institución. En tal sentido, los movimientos políticos internos y alianzas que se constituyen para participar en las elecciones primarias podrán incorporar en sus listas de candidatos a la fórmula presidencial al ciudadano que desempeñe la presidencia de la República o a un expresidente de la República. Y más abajo en el 9, ahí está la resolución. El Consejo Nacional Electoral ha declarado por mayoría de votos la falta de procedencia constitucional y legal de la reforma por adición del artículo 99-A de los estatutos aprobados por la Convención Extraordinaria del Partido Nacional de Honduras, porque transgrede, quebranta y desobedece la Constitución de la República. Y más atrás en el comunicado establece qué artículos son los que transgrede esta reforma de los estatutos del Partido Nacional y por eso no la aprobó. Viendo las cosas así, ya hay algunos que afirman que el Consejo Nacional Electoral puede tener responsabilidad penal por esa decisión que tomó. Votaron a favor de la decisión la representante de Libre, que es la presidenta del Consejo en este momento, la representante liberal, y el voto razonado en contra fue el del representante del Partido Nacional. Dicho esto, la periodista Gabriela Andino nos tiene la pregunta para que usted participe. Inmediatamente vamos a ir a la pausa y yo retorno para presentar a mis invitados y comenzar el debate sobre un asunto que, si no lo tratamos a tiempo con una consulta, si queremos o no reelección, nos va a hundir, nos va a meter en un agujero peor del que no podemos salir en este momento. Señorita Andino, adelante. Buenos días, licenciado, a usted que está en casita y también a nuestros invitados. Nosotros le invitamos a usted para que comente a través de nuestras redes sociales certificadas @FrenteAFrenteHN, y de inmediato le traslado el día de hoy el tema. ¿Cree usted que le asiste la legalidad al Consejo Nacional Electoral o los consejeros entran en responsabilidad penal al no aprobar las reformas de los estatutos del Partido Nacional por falta de procedencia, constitucionalidad y legal? Le trasladamos la pregunta para que usted comente a través de Twitter y Facebook para comentar, hacer sus consultas y también participar con lo que se va a abordar por nuestros invitados este día. Le repito el tema de este martes. ¿Cree usted que le asiste la legalidad al Consejo Nacional Electoral o los consejeros entran en responsabilidad
penal al no aprobar las reformas de los estatutos del Partido Nacional por falta de procedencia constitucional o legal. Le trasladamos la consulta para que usted comience a participar a través de Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a el nuevo paquete residencial de Tigo, con 15 megas y una super recarga por solo $37. Tigo en Tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, monitoreamos los comportamientos viales y la plataforma tridimensional Waze nos lleva a varios puntos en Tegucigalpa. Mire, 4 kilómetros por hora en la calle Los Alcaldes, Colonia San Francisco, Boulevard Económica Europea, fuertes congestionamientos en el Boulevard Kuwait, tenemos rojos intensos a lo largo de todo el Boulevard Fuerzas Armadas, apenas a 8 kilómetros por hora. La 10ª calle hasta el puente Bailey pues está reflejando congestionamientos. También hay reportes en el sector del Rincón frente al Instituto y Escuela Virginia Sapp, y moviéndonos frente a Residencial Jardines de Mercedes, mientras San Pedro Sula está reportando también fuertes congestionamientos desde Choloma hasta Búfalo Cortés. Hay un accidente vial en el Boulevard del Sur que deja pues un fuerte congestionamiento, líneas en rojo bien intensas, como también accidente vial en el segundo anillo periférico de San Pedro Sula, y así están las cercanías de Choloma, el campo de fútbol López Arellano enfrente sobre la CA13, es fuerte el congestionamiento. A tomar en cuenta esta información con inmediatez que le brinda Banco de Occidente, que también le invita a tomar sus préstamos para vivienda, préstamos personales, préstamos para automóvil, empresariales, agropecuario, todo en Banco de Occidente, porque apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Le repetimos la consulta de este martes para que participe a través de nuestras redes sociales certificadas Frente a Frente HN. ¿Cree usted que le asiste la legalidad al Consejo Nacional Electoral o los consejeros entran en responsabilidad penal al no aprobar las reformas de los estatutos del Partido Nacional por falta de procedencia constitucional y legal? Participe a través de nuestras redes sociales @Frente a Frente HN. Bueno, de inmediato mis invitados esta mañana, el abogado René Adán Tomé está en el extremo derecho del set. Él fue fiscal de defensa de la Constitución. Buenos días, bienvenido abogado. Muy buenos días, Tomé. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y estoy para servirle aquí en su programa en cualquier interrogante que usted guste plantearme. Igual me acompaña el secretario de Asuntos Políticos del Partido Nacional, don Fernando Anduray. Bienvenido, Fernando. Gracias, Renato, siempre agradeciéndole a Dios por la vida que nos da y orando, implorando el poder del Espíritu Santo para que esa peste del coronavirus no venga a desolar y atacar al pueblo hondureño. Y luego, pues a la orden aquí para discutir un tema que hemos discutido 40,000 veces en Honduras. Sí. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien. El abogado Jair López, ¿qué tal, abogado? Gracias por estar aquí. Muy bien, Renato, gracias por la invitación aquí, con todo gusto para dar nuestra humilde opinión sobre este tema tan relevante. Gracias. Y también don Félix Ávila, bienvenido, abogado. Buenos días. Buenos días, Renato, un honor estar en este programa para dar la opinión que pueda merecerse en este programa. Gracias. Bueno, ya en introducción y con toda la información que ha surgido desde el jueves anterior, ustedes están informados sobre esta temática. Abogado René Adán Tomé responde a esa interrogante que hemos formulado nosotros hoy. ¿Le asiste la legalidad al Consejo Nacional Electoral en esta decisión en contra de reformar los estatutos del Partido Nacional, específicamente en el 99A, o incurre en responsabilidad penal, como ya lo han advertido algunos profesionales de las ciencias jurídicas afiliados al Partido Nacional? Lo escuchamos con atención. Muchas gracias. Esa es una de las facultades o de las atribuciones que tiene el Consejo Nacional Electoral
como consecuencia de haber sucedido al Tribunal Supremo Electoral, ya que cuando un partido político se constituye, tiene que solicitar su inscripción ante este organismo electoral y dentro de los requisitos que debe de acompañar son los estatutos. Esos estatutos en el futuro o posteriormente pueden ser reformados, pero siempre tienen que ser presentados ante este organismo electoral para que los apruebe, para que los revise si están conforme al marco de la Constitución de la República y además que esté conforme a la ley electoral y de las organizaciones políticas. En este caso, el Partido Nacional hizo una reforma a un artículo de sus estatutos. Esa reforma choca con el marco de la Constitución de la República. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral estaba en la obligación de advertirle al Partido Nacional que esa reforma no es procedente en vista de que ningún organismo del Estado puede autorizar la reelección presidencial en Honduras, en vista que el artículo 239 de la Constitución de la República lo prohíbe, en vista de que el artículo 4 de la Constitución de la República también establece la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia como obligatoria, y en vista también que el artículo 240 establece en su numeral 3 que no puede ser electo presidente las autoridades superiores de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad y de policía del Estado. Por lo tanto, un ciudadano que ha sido presidente de la República no puede aspirar para un segundo periodo en la presidencia de la República. En este caso, el Partido Nacional, cuando hizo esa reforma, está quebrantando estas disposiciones constitucionales que, dicho sea de paso, son disposiciones que no pueden ser reformables en ningún caso. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral estaba obligado a dictar esa resolución. Lamentablemente se dictó por mayoría y no por unanimidad como era lo correcto. Sin embargo, comprendemos el voto del representante del Partido Nacional, que tenía que ser solidario con los directivos del Partido Nacional en el hecho de tratar de sostener esa reforma para que haya un recurso ante lo que hoy se llama el Tribunal de Justicia Electoral, para que ahí puedan tratar de hacer prevalecer todos los argumentos que utilizaron para hacer la reforma de los estatutos. Y en efecto, esto es lo que arguye el Consejo Nacional Electoral en su comunicado, y en el numeral 4 es competencia del Consejo Nacional Electoral declarar la procedencia constitucional y legal de cualquier reforma a los estatutos de los partidos políticos, y en el caso resuelto el Partido Nacional solicitó al Consejo la aprobación de la procedencia de la regulación de la reelección presidencial aprobada en su convención extraordinaria celebrada el 29 y 30 del mes de noviembre en la ciudad de Danlí, departamento del Paraíso. Luego dice que por respeto al principio de supremacía constitucional, los reglamentos, estatutos y demás documentos de una institución política no pueden exceder los límites planteados por la Constitución de la República. A renglón seguido, en el numeral 6 dice: la Constitución de la República establece en el artículo 374 que no podrán reformarse en ningún caso los artículos constitucionales que, entre otros, se refieren a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República al ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título. Este artículo, denominado pétreo, solo puede ser reformado, modificado o derogado a través de una Asamblea Nacional Constituyente o mediante los mecanismos constitucionales de consulta o plebiscito. Luego dice que el título 7 de la inviolabilidad de la Constitución garantiza, al tenor del artículo 375, que el texto constitucional no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio o procedimiento distinto del que ella misma dispone. Por lo que la sentencia dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 22 de abril de 2015 no le resta vigencia a la Constitución, pues no puede reformarse por esa vía la prohibición para la reelección presidencial, que es tema de naturaleza política, jurídica, constitucional y pétrea. Y luego viene cuál es la reforma que estaba pidiendo el Partido Nacional, que ya se las leí, el artículo 99A de sus estatutos, y luego la resolución. Por mayoría de votos,
el Consejo Nacional Electoral declara la falta de procedencia constitucional y legal de la reforma por adición del artículo 99A de los estatutos aprobados por la Comisión Extraordinaria del Partido Nacional de Honduras porque transgrede, quebranta y desobedece la Constitución de la República. ¿Qué piensa don Fernando Anduray, abogado constitucionalista? Bueno, todo eso nos vuelve a traer al viejo debate. Pero pienso yo, ¿qué pasaría si de oficio la Corte Suprema de Justicia decide preguntar por qué no va a cumplir el tribunal sus disposiciones? ¿Cuál sería el final de este asunto? Porque hay que aprovechar el tiempo porque somos 4 expositores aquí, no va a haber tiempo para hablar mucho. ¿Está o no está en vigencia, ejecutoriada, confirmada, reconfirmada la sentencia de la Corte Suprema de Justicia por 2 Cortes Supremas de Justicia? Fue ejecutoriada prácticamente por el Tribunal Supremo Electoral anterior y ahora viene una funcionaria pública a decir que no está de acuerdo con la sentencia, que para ella la Constitución vale antes de la sentencia, después de la sentencia no hay ningún efecto jurídico. Corrijo, 2 votos ahí, tanto la representante del Libre como del Partido Liberal. Sí, pero el tema es la confrontación que se está generando. Renato, hemos estado en los últimos 6 meses construyendo una salida al tema a través de la clase política en la reforma política que se está impulsando en el Congreso Nacional. Yo soy parte del Partido Nacional representando al partido en esa comisión técnica que apoya a la comisión de dictamen del Congreso. Y todas las discusiones están inducidas a generar un proceso de consulta popular en el país. ¿Por qué? Porque la oposición tiene su versión y el Partido Nacional en el gobierno tiene su versión de este asunto en función de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en su sentencia. Que aquí podemos decir cualquier cantidad de cosas a favor o en contra, pero el tema es que el asunto se ve políticamente en Honduras, no se ve jurídicamente. Desde el punto de vista jurídico nadie puede desconocerle valor a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, porque ese es un riesgo. El asunto es que nosotros estamos encaminando la solución definitiva de este problema, más el de la segunda vuelta, a una decisión nacional a través de un plebiscito, una consulta popular. Dice la Constitución que la reforma de la Constitución la puede hacer el Congreso en determinadas cosas y otros artículos son irreformables. No se pueden reformar, pero por la vía del Congreso. Por la vía de la consulta al pueblo usted puede reformar lo que quiera de la Constitución. Entonces, como no puede reconocer que uno tenga razón o que el otro tenga razón al otro lado, ¿qué? Vamos al pueblo a consultarlo. Entonces se está proponiendo, por ejemplo, que hagamos un plebiscito, que pongamos una urna extra en el proceso de elecciones generales, como manda la ley de plebiscitos, que dice que preferiblemente deberán hacerse con las elecciones generales del país, y que ahí se le pregunte a la gente si quiere o no quiere reelección y si la quiere alterna o la quiere continua. Y eso le pone fin al debate. Lo mismo que en el tema de la segunda vuelta, que sería para ponerlo en práctica a partir del 2025, cuando ya no hay intereses particulares de candidatos o de grupos en contienda. Desde ese punto de vista, hay un avance de la clase política a resolver ese problema por la vía de la consulta al pueblo, pero en medio de eso viene esta decisión del Consejo Nacional Electoral que pone en discusión pública otra vez si vale o no vale la sentencia de la Corte. ¿Qué es lo que quieren? Que nos revolvamos otra vez y que vayamos a las calles, que hagamos un relajo, o que digamos que hay que meter a la cárcel a Juan Orlando porque se religió, y que hay que meter a la cárcel a los del Tribunal Superior Electoral anterior porque lo inscribieron, y que hay que meter a la cárcel a 1.400.000 nacionalistas que votaron por la reelección. Y luego, ¿qué es lo que quieren? Desconocer los efectos jurídicos del fallo de la Corte, que no solamente se refiere al tema de la reelección, sino que a la penalización que hacía también el artículo 239, que fue declarado inconstitucional. Entonces no desconocen eso. ¿Qué significa eso? Que todos los que han hablado a favor de la reelección tienen que ir a la cárcel según el Consejo Nacional Electoral porque no reconocen la vigencia del fallo de la Corte. Entonces,
Están abriendo un vericueto jurídico, una discusión pública que lo único que genera es confrontación. Yo te escuché al principio, yo creo que la advertencia es correcta. Hay que evitar que esto camine a otra confrontación política y avanzar hacia la consulta popular, porque lo que el pueblo decide en la urna, eso nadie lo puede discutir. Y en eso estamos de acuerdo prácticamente las fuerzas políticas. Pero la imprudencia en que cae el tribunal, el Consejo Nacional Electoral, obliga al Partido Nacional a plantear públicamente sus posiciones y sobre todo a decir una cosa: le guste o no le guste a Rixi Moncada, y en este caso a la señora liberal también, el Partido Nacional tiene en sus estatutos internamente una regulación en la que no le va a permitir a ningún nacionalista que ya fue reelecto que pueda presentar otra candidatura más a una segunda reelección. Solo permítame eso está vigente en el Partido Nacional, aunque no le... Segunditos, abogado Yair López y Félix Ávila. ¿Tiene réplica, abogado René Adán Tomé? Sí, por supuesto. Lo que está diciendo el abogado Fernando Anduray no es exacto, porque el Consejo Nacional Electoral, al dictar una resolución, hay recursos. Eso mismo dijeron cuando estuvimos en el escrutinio de las elecciones generales del 2017, que aceptaran los resultados y que usaran los recursos que establecía la legislación. En este momento están haciendo un gran escándalo cuando se ha dictado una resolución que le caben recursos. Entonces, dentro de un Estado de Derecho, lo que tienen que hacer es utilizar los recursos ante el Tribunal de Justicia Electoral, pero no tener que satanizar a un funcionario público, porque la decisión en el Consejo se puede adoptar por unanimidad, es decir, por los 3 miembros, o por mayoría, y la decisión es legal. Eso en cuanto a la forma. Y en cuanto al fondo, lo pueden discutir en el Tribunal de Justicia Electoral. Y luego, si no están de acuerdo con esa resolución, pueden ir a la Corte Suprema de Justicia en amparo. Entonces, no hay ningún problema para estar saltando en una resolución que tiene un proceso para adelante de impugnación. Ya Renato, el partido en su comunicado anunció que va a hacer uso de todos esos recursos que está mencionando René Adán. Eso es correcto y lo podemos hacer. El tema es que si insistimos en eso, al final vamos a llegar a una decisión de la Corte donde va a ridiculizar al Consejo Nacional Electoral por el no cumplimiento del... Y yo creo que el Consejo Nacional Electoral, lejos de debilitarse, debe fortalecerse. Es un organismo electoral nuevo que va a dirigir el próximo proceso electoral y no puede llegar con falta de credibilidad o con debilidad interna. Todos debemos apoyar al Consejo Nacional Electoral. Por eso desde adentro no deben generar estos procesos de confrontación que son altamente destructivos. Voy a escuchar la opinión de Félix Ávila, Yair López inmediatamente después de la pausa comercial, y un asuntito que yo quisiera dejar claro, que la votación ahí fue 2-1. Quizá ha sorprendido a muchos la votación a favor de rechazar la solicitud del Partido Nacional de la representante de Libre, y algunos agudizan y tratan de explorar qué pasa en el Partido Liberal. Pues hasta donde yo tengo conocimiento, la señora representante de los liberales en el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión personal por encima de liderazgos del Partido Liberal. Fíjense bien lo que estoy diciendo. La información que yo tengo es que asumió una postura reflexiva en función de lo que ella considera legal y tomó la decisión por arriba de los intereses o controversias que hay dentro del Partido Liberal para sumar este voto que al final sirvió para el 2-1 con que el Consejo Electoral rechazó la solicitud de los nacionalistas. Los abogados López y Ávila inmediatamente después de la pausa comercial. Frente a frente, gracias a Óptica Popular, con su promoción en aros desde 399 lempiras para papás. Le recordamos el tema de este martes. ¿Cree usted que le asiste la legalidad al Consejo Nacional Electoral?
o los consejeros entran en responsabilidad penal al no aprobar las reformas de los estatutos del Partido Nacional por falta de procedencia constitucional y legal? Leemos algunos de los comentarios que nos han enviado a través de nuestras redes sociales y nos dice Henry Smith: la Sala de lo Constitucional no puede conocer de normas originarias. La Sala emitió una resolución y usurpó el poder constituyente y la Corte Suprema de Justicia legitimó el fallo. El procedimiento es erróneo. A través de una consulta, referéndum, que se trata este tipo de temas. Eduardo Facuse comenta: solo en este país, Honduras, los estatutos de un partido están por encima de la Constitución. Reelección y segunda vuelta deben resolverse por plebiscito o referéndum, pero el Partido Nacional sabe que pierden ambas jugadas y empujará constituyente con otros de oposición. Esta cuenta nos comenta: buenos días, creo que no tienen la autoridad. Todo aquel que vean afectados sus derechos se va a ir a la Corte Suprema y esta le dará la razón a las personas porque ya existe jurisprudencia. La petición al Partido Nacional es correcta. Diputados del Congreso Nacional, ya resuelvan este tema, trabajen. El economista Ismael Cepeda comenta: no solo le asiste la legalidad, sino también la legitimidad. En un último mensaje de Miguel Zelaya, que comenta: es claro, hubo violación a la Constitución. Estos delitos no prescriben. Aquí no existe independencia de poderes. Hay subordinación lineal a un hombre y ahora están en un lío por alguien fuertemente cuestionado en Estados Unidos por narco y que solo lo protege en el cargo que malamente representa. Agradecemos sus comentarios a través de las redes sociales @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook al tema de este día. ¿Cree usted que le asiste la legalidad al Consejo Nacional Electoral o los consejeros entran en responsabilidad penal al no aprobar las reformas de los estatutos del Partido Nacional por falta de procedencia constitucional y legal? Comente a través de nuestras redes sociales. Cuando anunció precisamente e hizo pública el jueves anterior la resolución, la consejera Rixi Moncada habló de las dos opciones que habían para que el pueblo decida al final qué es lo que quiere. Convocar a una consulta a la población para que se refiera al tema de la reelección y el otro la segunda vuelta electoral. Yair López, sobre el tema, ¿qué elementos aporta al debate? Bueno, en primer lugar, gracias Renato y gracias por compartir este foro con tan importantes personalidades. Mire, en primer lugar, esa es una decisión institucional. O sea, no cabe estar personalizando, porque es un órgano colegiado y adopta sus decisiones bien por mayoría o por unanimidad. En segundo término, todo funcionario y toda institución del Estado debe cumplir la ley, y aquí vivimos en un Estado constitucional de derecho, es decir, que dentro de la jerarquía normativa que deben observar los funcionarios, primero está la Constitución. En tercer término, si el Consejo Nacional Electoral ha estimado que su decisión está amparada en la ley, así debe hacerlo, porque los funcionarios están sometidos a la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley y especialmente de la Constitución es nulo y genera responsabilidad, así lo dice el artículo 321 de la propia Constitución de la República. Si el Consejo estima de que el tema de la reelección fue habido producto de una sentencia que fue ilegal y que lejos de proteger el marco constitucional, porque los recursos de inconstitucionalidad están diseñados para proteger la Constitución, no para violentarla, y además de que esa Sala de lo Constitucional no tenía facultades para declarar inaplicable una figura que no existe en la Ley sobre Justicia Constitucional, artículos constitucionales, entonces la motivación de esta resolución del Consejo debe expresar el por qué toma esa decisión. Mire, a veces creemos nosotros que las sentencias deben cumplirse sí o sí, pero lamentablemente se nos olvida el mandato constitucional establecido en el artículo 323 de la Constitución de la República, que dice en su párrafo segundo: ningún funcionario o empleado civil o militar está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Si se cree por algún lado, bueno, aunque esta sentencia lo que hizo fue declarar inaplicables algunos artículos de la Constitución, pero jamás reformó ni se pronunció sobre el artículo 4 de la Constitución de la República, que ordena que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es obligatoria,
Entonces, perfectamente, el Consejo Nacional Electoral puede tomar esta decisión. Y quiero ampliar un poquito más sobre este concepto de que se dice de que podría incurrir en responsabilidad el Consejo Nacional Electoral con esta decisión colegiada que ha tomado. Mire, el nuevo Código Penal, en su artículo 499, que regula el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, establece una similar norma que establece nuestro Código Penal actual cuando se trata del incumplimiento de sentencias, pero agrega algo bien interesante, y me voy a permitir leerlo porque solo es un párrafo. Según este código nuevo, es abuso de autoridad o violación de los deberes de los funcionarios el negarse abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad competente revestidas de las correspondientes formalidades legales. Pero agrega el párrafo siguiente: no obstante lo dispuesto en este párrafo anterior, no incurre en responsabilidad criminal quien no da cumplimiento a un mandato que constituya una infracción clara, manifiesta y terminante de cualquier disposición legal. Y eso lo que muestra, Renato, es precisamente el principio de legalidad. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y que se rige por el principio de legalidad, y más allá de una decisión judicial, primero está la ley, y más allá de la ley, primero está la Constitución. De tal manera que, respondiendo a la pregunta que ha formulado en el programa, a mi opinión particular es que el Consejo, con esta decisión institucional que ha tomado, no incurre en ningún tipo de responsabilidad. ¿Y usted qué piensa, abogado Félix Ávila? Gracias, Renato. Bueno, después de haber escuchado a los colegas aquí, la pregunta es clara en si el Consejo Nacional Electoral ha actuado de acuerdo a la legalidad. Está claro que las leyes le otorgan al Consejo Nacional de Elecciones, al Consejo Nacional Electoral, la competencia para conocer esos asuntos. Y por lo tanto, pues ante la petición que le hizo el Partido Nacional para que declarara si había correspondencia entre esa reforma por adición y lo que establece la Constitución de la República, y tratándose de un asunto complicado como esto, que sin lugar a dudas nos puede llevar a todo un conflicto por varios meses, la situación es que en principio el Consejo para mí tiene competencia para ello. Lo grave de esto para mí es de repente haber anticipado ya el Consejo un criterio. Y para mí eso es lo más complicado, porque desde mi punto de vista el Consejo lo que debió haber hecho era no pronunciarse sobre ese tema, como lo hacen muchas veces órganos muy responsables, porque obviamente pueden ser llevados algunos asuntos para anticipar el criterio de un tribunal, y en este caso los miembros que votaron, bueno, igual votaron como votaron, comprometieron el criterio del Consejo Nacional Electoral ya. Pero había una solicitud. No, correcto, pero igual, ¿verdad? El Consejo perfectamente, desde mi punto de vista, por supuesto, pudo resolver su resolución y ser una resolución, decir que en ese aspecto específico no se pronunciaban, en vista que van a haber, sin lugar a dudas, solicitudes, es que tengámoslo bien claro, si no se reforma la Constitución, van a haber solicitudes donde van a ir al Consejo. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? No era preferible, le pregunto, porque es importante lo que está diciendo, decirlo ahora que esperar el momento de la inscripción de precandidaturas y decirle a alguien, no, usted ya fue presidente, no podemos inscribirlo. No, porque comprometieron ya su opinión. El día de mañana, cuando alguien solicite la inscripción, lo primero que va a pedir es que se excusen, y tienen que excusarse. Y allí incurren en responsabilidad porque ya se pronunciaron. Yo creo que eso es lo más peligroso en esto. Y yo creo que usted no se ha visto esa cuestión, porque ya decidieron, y el peor de todo, que la consejera presidenta lo dijo públicamente, ¿verdad? Y entonces hay un pronunciamiento claro. Entonces, sabiendo de que todavía tenemos un conflicto de leyes y que van a haber, es decir, todos los días ocurre eso, si se va a proponer tal expresidente, y el día que le llegue una solicitud, ese consejo en pleno tiene que excusarse, porque no ya anunció, es decir, ¿qué espera, por ejemplo, el ciudadano X que solicita ante el Consejo Nacional Electoral su inscripción? ¿Qué va a esperar con lo que ya dijo el Consejo? Que se lo va a negar.
Pero parece que los que no entendemos esta materia lo vemos como correcto porque decimos eso es lo correcto que hizo. Es decir, comprometió al órgano y eso obviamente, como se dijo aquí, un órgano que se entiende profesional, que debe buscar la manera de ser diferente a los demás. Aquí estamos hablando de profesionalismo, aquí estamos hablando de no apegarnos a los criterios o a los mandatos de los caciques. Es correcto realmente que algún miembro de ese consejo, como se piensa, haya dado su opinión, su voto exclusivamente personal. Eso es lo correcto, pero sabemos perfectamente que hay directrices. Mire, para decirle algo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un procedimiento que se llama opinión consultiva. Varios países de Iberoamérica le solicitaron a la Corte que se pronunciara en relación a un tema muy complicado en Iberoamérica en los últimos años y es el llamado juicio político, destituir a presidentes de la República por juicio político, y se lo solicitó específicamente en el tiempo en que Dilma Rousseff había sido enjuiciada ahí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos muy sabiamente, responsablemente dijo, y no lo dijo de esa manera, que no le hicieran caer en la trampa. Y se declaró incompetente para conocer ese asunto en vista que iba a llegar ahí. Obviamente iban a llegar en el futuro reclamos a la Corte y la Corte ya iba a tener un pronunciamiento sobre eso. Distinto es cuando ya hay un criterio jurisprudencial sobre esto. Entonces, desde mi punto de vista, lo peligroso en esto es que el Consejo adelantó un criterio sin necesidad y por lo tanto en el futuro, cuando se presente sin necesidad siquiera de ir al recurso al Tribunal de Justicia Electoral, perfectamente un ciudadano puede pedir que estos miembros de ese consejo se excusen y deben excusarse, porque ahí sí se incurre. Tendría que ir a la pausa en este momento, pero escucho la réplica hacia los comentarios por los gestos que le estoy viendo del abogado Yair López. Ahorita. Claro. Perdón. Bueno, sí, mire, es que más bien la aspiración de cualquier ciudadano que plantea una solicitud ante una autoridad es que reciba una respuesta. O sea, un tribunal, ninguna autoridad puede omitir un pronunciamiento que se le está requiriendo. Eso atentaría contra la tutela judicial efectiva. Es decir, no puede haber una autoridad que ante una petición planteada omita pronunciarse. Eso no cabe respecto de la tutela judicial. De tal manera que si el Consejo emitió su resolución, lo hizo bien. Ya si tienen que ser excluidos o no a futuro, y ese es otro tema. Y eso seguramente la ley que regula este órgano debe seguramente salvaguardar ese tema de excusas o recusaciones de ellos. Pero mal hubiera hecho el Consejo en no pronunciarse, si los funcionarios precisamente han sido nombrados para precisamente regir los procesos electorales. Y si hay peticiones planteadas sobre estos asuntos, debe haber un pronunciamiento expreso. O sea, más bien sería cuestionable que funcionarios públicos sometidos a la ley y a la Constitución vinieran y no se pronunciaran porque nos dejarían una sensación que atienden más a intereses políticos que a intereses legales, y esos son funcionarios públicos y deben emitir su pronunciamiento. De tal manera que si el Consejo tomó esta decisión porque implicaba resolver, si se hubiera resuelto a favor, seguramente estaría legitimando algo que el mismo Consejo considera ilegal, mal hubiera hecho, de tal manera que sí cabía el pronunciamiento y era una obligación de estos funcionarios pronunciarse. Ahora, si a futuro deben ser excluidos porque adelantaron un criterio, eso ocurre en cualquier órgano jurisdiccional, en cualquier proceso judicial, inclusive en cualquier procedimiento administrativo. El exfiscal de la Constitución, ¿qué opina sobre esta última línea que pone en el tapete del debate el abogado Félix Ávila? Después de la pausa, René Adán Tomé.
Compartimos el tema de este martes para que continúe usted poniendo las preguntas, sus comentarios o sugerencias a través de Frente a Frente HN. El tema de este martes: ¿cree usted que le asiste la legalidad al Consejo Nacional Electoral o los consejeros entran en responsabilidad penal al no aprobar las reformas de los estatutos del Partido Nacional por falta de procedencia constitucional y legal? Comente a través de nuestras redes sociales certificadas Frente a Frente HN. Bueno, hay que arreglar eso, porque a mí me importa la participación del público, a mí me importa escuchar los mensajes, hay que superar ese impasse así lo más rápido posible. Antes de la siguiente pausa debemos leer otro cúmulo de mensajes que nos están llegando a montón esta mañana. Abogado René Adán Tomé, ex fiscal de defensa de la Constitución. Sobre este último ingrediente que introduce al debate el abogado Félix Ávila, de que se adelantaron los consejeros de este organismo en pronunciarse sobre este tema, ¿qué piensa usted? Está equivocado. Ya el abogado Yair López explicó claramente de que si viene una solicitud ante una autoridad, tiene que resolver, y tiene que resolver conforme la Constitución y las leyes, y es lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral. El asunto acá es que la institucionalidad ha estado en deuda con el pueblo, porque esta situación de la reforma, de la reelección presidencial, desde que se planteó en un principio, recordemos que hubieron 14 diputados nacionalistas que fueron a la Corte Suprema de Justicia a pedir este recurso de inconstitucionalidad. Y toda esta situación ha estado viciada de ilegalidad, pero ha avanzado porque la institucionalidad no le ha resuelto al pueblo. Y ocurrió que después de que se presentó ese recurso de inconstitucionalidad en diciembre del 2014, el Ministerio Público se pronunció sobre ese recurso diciendo que se resolviera con lugar el recurso, cuando al contrario debió manifestarse que ese recurso no procedía, porque la Corte no estaba facultada, no tenía competencias para eso, porque esa petición no era un recurso de inconstitucionalidad, y el Ministerio Público le falló también a la ciudadanía, y entonces ese problema fue creciendo al extremo que el expresidente Callejas, al ver el pronunciamiento del Ministerio Público, planteó otro recurso de inconstitucionalidad, y luego los acumularon. ¿Y qué es lo que pasó? Esta sala de lo constitucional es la sala que se formó a raíz de que se destituyeron 4 magistrados de la sala. Estos 4 magistrados sustitutos son usurpadores y ellos dictaron esa resolución. Esa resolución está viciada. ¿Y qué es lo que pasó? Después, cuando vino el Comité Central del Partido Nacional a querer inscribir a alguien que ya estaba en la presidencia de la República, impugnamos esa situación ante el Tribunal Supremo Electoral en aquel momento y lo rechazó. Y además, cuando pronunció la inscripción, lo hizo por mayoría, porque hubieron 2 magistrados que estuvieron a favor y 1 en contra. En aquel momento Eric Rodríguez votó en contra, porque estableció en su voto particular de que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia era obligatorio, y si inscribían al que estaba en la presidencia de la República se estaba violando ese artículo. Por lo tanto, ahí esa inscripción se hizo por mayoría. Sin embargo, le volvieron a fallar, porque cuando resolvieron sobre la declaratoria de las elecciones primarias, por unanimidad lo declararon electo al que estaba en la presidencia de la República, y al final en las elecciones generales del 2017 lo declararon electo, y hasta el día de hoy esa declaratoria no está firme. Hasta el día de hoy la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado sobre esos amparos. Eso lo que implica es que la crisis del 2017 no está resuelta. Y en este momento, entonces, ¿qué es lo que pasó? En noviembre el Partido Nacional, o la dirigencia del Partido Nacional, se quiso adelantar reformando sus estatutos para establecer ahí que ya la reelección presidencial ya estaba aprobado en Honduras, y entonces estableció que solo se podía reelegir una vez. Eso, cuando llega al Consejo Nacional Electoral, tienen que revisarlo, y cuando encuentran eso choca con la Constitución. El Consejo está obligado a establecerlo desde entrada, de que la reelección presidencial no existe en Honduras. Esa sentencia es ilegal, es inconstitucional.
pero el Ministerio Público no quiere proceder contra los autores de esa sentencia, incluso contra los diputados que pidieron el recurso de inconstitucional, porque la Corte, la Sala de lo Constitucional, no podía dictar esa sentencia si los diputados no se lo pedían, porque ahí había tráfico de influencia. Todo este problema está planteado en el Ministerio Público, pero el Ministerio Público, el fiscal general, no quiere resolver, y eso va haciendo más grande la crisis. Y hoy el Consejo tomó una decisión patriótica, y yo felicito a la abogada Rixi Moncada y a la abogada Ana Paola Hall. Tomaron una decisión valiente, y el pueblo va a apoyar esa decisión, que vayan a impugnar al Tribunal de Justicia Electoral y que vayan a la Corte. Y ahí vamos a ver de qué está hecha la Corte, porque esos magistrados también ya están denunciados criminalmente ante el Ministerio Público. ¿Cómo ellos van a resolver los amparos que tienen contra la declaratoria de Juan Orlando Hernández Alvarado como presidente para un segundo periodo? ¿Y cómo van a resolver estos amparos si llegan a presentarse? Porque el Consejo ya se pronunció por esa reforma a los estatutos del Partido Nacional, que dice que la reelección presidencial ya existe en Honduras y que solo se puede hacer una vez. Ahí la crisis la están provocando la Corte Suprema de Justicia, porque el amparo debe ser resuelto en una semana, y ellos llevan más de 2 años sin resolver esos amparos, y la declaratoria de elecciones de Juan Orlando Hernández Alvarado todavía no está firme, y eso es importante que el pueblo lo sepa. Por lo tanto, el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral es correcto y es oportuno. Abogado Félix Ávila. Bien, mire, independientemente de lo que haya dicho el abogado Yair López, sí tenía la obligación de pronunciarse. Esto es relativo, realmente sí se viola la tutela judicial efectiva. En esto que yo no estaría de acuerdo, porque no estamos ante un órgano estrictamente de la jurisdicción común. Sin embargo, lo cierto es que se pronunciaron y no había necesidad de comprometer al órgano supremo, en este caso, si estamos hablando del Consejo Nacional Electoral, en un asunto de repente que no es de tanta relevancia, como de repente aprobar. Yo no sé si en algún momento el Partido Nacional llevó esto para hacerlos caer en la trampa y cayeron, o lo hicieron a propósito, pero lo cierto es que, contrario a lo que dice Tomé, los que están generando el conflicto para mí más bien es el Consejo, porque trajo al debate una situación que nos puede llevar, nos puede complicar. Si aquí queremos complicar las cosas, Renato, esto es sencillo, ya lo anunció don Fernando, que el Partido Nacional va a impugnar eso y tiene derecho a impugnarlo, ¿verdad? Luego después, el Tribunal de Justicia Electoral, sabemos cómo es la composición y seamos realistas, aquí esto es político, entonces va a ratificar de repente o se pronuncia en el mismo sentido del Consejo Nacional Electoral, 2 votos, ¿y dónde llevará esto? A la Corte Suprema de Justicia. Entonces nos llevará esta misma situación. Mire, Renato, la realidad es que parece que, como usted lo decía al principio, el político hondureño no aprende de las lecciones recientes del pasado. Este es un asunto, es decir, por allá se dice en el propio pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral que para eso están los mecanismos de participación ciudadana. Se viene hablando de esto hace años. Sabe muy bien que hubo un golpe de Estado por esto, toda la crisis que ocurrió precisamente por esto, pero los que reclamaban en aquel tiempo esto tampoco se ponen de acuerdo para que el Consejo, dentro de sus facultades constitucionales, debería de llevar la iniciativa al Congreso Nacional y obligarlos a que convoquen a un referéndum, un plebiscito. No esperar que aquí se pongan de acuerdo. Aquí la justificación es que no hay tiempo para nada, que no hay nada. Hay otros países que en un periodo de tal vez de 4 años pueden hacer una elección cada año para resolver los problemas como se debe resolver. Pero lo que nos va a llevar definitivamente es que vamos a encontrarnos a un pronunciamiento de un órgano supremo como es la Corte Suprema de Justicia, que como quiera se va a pronunciar y de repente yo creo que esa sentencia
que dictó la Sala de lo Constitucional, y yo tengo que decirlo, y se lo dije yo a usted hace 6 años, escribí mi artículo sobre la falta de competencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y en eso yo lo tengo bien claro. Desgraciadamente, nosotros mismos le dimos validez o avalamos esa sentencia, claro que sí, cuando se fueron a inscribieron y participaron. Lo valiente que hubiera sido los partidos políticos de ese tiempo es que no hubieran participado y de esa manera hubieran dicho de que la sentencia no valía. Había una penalidad. Lo avalaron. El turno es para Fernando Anduray. ¿Qué implicaciones tiene si después del Tribunal de Justicia Electoral, que seguramente también van a recurrir ahí, porque eso dice el ordenamiento, y la sala respectiva avalan el criterio jurídico del Consejo Nacional Electoral? Solo estoy imaginándome, porque aquellos que dictaron la sentencia no son los mismos de los que están ahora en la sala constitucional. Pero reafirmaron el fallo. Pero reafirmaron el fallo. No se podrían dar con la piedra entre los dientes, dirían algunos, pero estoy planteando escenarios. ¿Qué implicaciones tiene si al final de todas las recurrencias que se hagan queda vigente la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral? Más que rechazar la reforma a unos estatutos y decir no cabe la reelección presidencial en Honduras. Y punto. ¿O qué otras implicaciones tiene? ¿Qué otras implicaciones tiene? Me pregunto. Y segundo, nadie puede dudar que de todos los que estamos aquí, él es el que más experiencia partidista, político tiene en Honduras. Y nos está diciendo que en este asunto de la resolución del Consejo Nacional Electoral hay algunos protagonistas de la política hondureña que jugaron con balón adelantado. Quise comprender en su momento qué es lo que me estaba diciendo Fernando, pero hasta ahora voy así como tomándole cuerpo a lo que él nos decía en una pausa comercial. Hay protagonistas de la política de Honduras que aparentemente están convencidos que en una consulta, si la gente quiere o no reelección presidencial, creen que la gente va a decir que no. Creen que la gente va a decir que no. Entonces le temen a ese no. Y cuando dice Fernando, juegan con balón adelantado, concluye que de repente hicieron caer en una trampa al Consejo Nacional Electoral. Solo estoy describiendo lo que él se imagina, de pronunciarse sobre un tema que posiblemente tendrán que excusarse en conocer otras resoluciones sobre el mismo a futuro, y que llegarán suplentes ya con línea para inscribir a cualquier otro aspirante a la presidencia que ya haya sido presidente de la República, porque justamente eso, llevan la línea ya como suplentes. No sé si le encuentran cabeza, cuerpo a esto que adelanta Fernando Anduray, de que se juega por algunos protagonistas de la política en Honduras con balón adelantado. Señor Anduray, luego voy a la pausa y escucho los comentarios de Yair López, René Adán Tomé y Félix Ávila. Bueno, por un lado, Renato, yo quiero decirle que yo no creo que Ana Paola Hall haya votado solita por su gran deseo patriótico, ¿verdad? Esto es política. Y ella fue ahí a representar a un grupo político del Partido Liberal. Y siguen las consignas políticas ahí, como la sigue Rixi, como la sigue Kelvin y como la sigue ella como miembro del Partido Liberal. Así es que no nos vengamos con cuentos aquí, es que es heroína. Está siguiendo una línea de tendencia política. Por otro lado, me pregunto yo, ¿a quién pretenden perjudicar evitándole al Partido Nacional que establezca una regulación en la que sus expresidentes solo se pueden reelegir una vez? O sea, ¿cuál va a ser el efecto de esto? Bueno, que el Partido Nacional no podría aplicar restricciones a sus candidatos que ya fueron reelectos una vez. En el caso concreto, Juan Orlando Hernández podría volverse a lanzar de candidato presidencial. Y no se lo podría parar ni el Partido Nacional ni el Consejo Electoral, porque va a estar siempre amparado en una sentencia que está en vigencia.
Entonces, ¿qué sentido tiene debilitar al Consejo Nacional Electoral para confrontarlo con la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién está confrontando al Consejo Nacional Electoral con la Corte? ¿Para qué? ¿Qué van a ganar? Que la Corte emite otra resolución diciendo que la sentencia es firme y consentida y que tienen que aplicarla so pena de responsabilidades civiles, penales y administrativas. No tiene sentido ese pleito en que han metido al Consejo Nacional Electoral. Y no se metieron ellos solos. Rixi tiene línea de Mel Zelaya y Ana Paola tiene línea de quien la puso ahí en el Partido Liberal. ¿Y quién la puso? Bueno, usted sabrá más que yo, usted es liberal, yo no. Entonces, discúlpela, pero esto así es. Mire, esto así es. Pero no quiere decir que... No, sí, así es. Y para comenzar... No, pues todo el mundo dice que la puso Carlos Flores y usted comenta que la puso Carlos Flores. Y para comenzar, yo no me avergüenzo de mis principios liberales. No, así que para qué. No, yo sé que usted no me lo dice. Yo sé que usted no me lo dice además, con la intención de perjudicarme. Si usted públicamente ha sido lo pretenden lanzar hasta de candidato liberal. Pero lo que sentí es que... me está preguntando por cosas internas del Partido Liberal a mí. No tuvo temor de decir que Mel le da línea a Rixi, pero sí tiene temor quién le da línea a Ana Paola. Y usted lo sabe y nunca ha tenido valor de decirlo aquí, hombre. Bueno, dice que yo sé. Claro que pero lo quien sabe. está diciendo que recibieron línea es usted. Dígame que no lo sabe. Bueno, yo me imagino 2, 3 nombres, pero no estoy convencido quién puede ser. Entonces el tema es que esa decisión tiene efectos en el comportamiento político y el control hegemónico de los partidos políticos. Creo que por un lado Mel Zelaya va cerrando la posibilidad de volverse a lanzar algún día, y por otro lado están cortándole al Partido Nacional su resolución de evitar que quien ya se religió pueda volverse a presentar. Pero ahí hubo algo que no cohesiona, porque yo lo interrumpí. Bueno, usted dice que ambas recibieron líneas de uno en el Partido Liberal y del otro en Libre. ¿Líneas de qué tipo? ¿De que actuaran así como actuaron? Sí, es correcto. ¿Y por qué razones? ¿Para qué? Para evitar que la reelección tenga un efecto limitativo, como lo plantea el Partido Nacional. ¿A quién le afecta no aprobar esta reforma? Solo al Partido Nacional. ¿No afecta a los demás? Entonces, el Partido Nacional es el único que tiene un presidente que ya se religió. Y la resolución del partido lo que busca es que el que ya se religió no pueda volver a ser candidato. Ahí léala, la ha leído 5 o 6 veces. Entonces, a quien están afectando internamente es al Partido Nacional de Honduras, que está en un juego político en este momento en el que hay ya 3 precandidatos grandes que los están asustando con la chula y que Juan Orlando se puede volver a lanzar. Por eso Juan Orlando tiene que andar todos los días diciéndole a medio mundo, no, hombre, no me estoy lanzando. Entonces, ese juego en el tribunal, en el Consejo, con esa decisión, lo que abre es la posibilidad de que el fantasma de que Juan Orlando se puede volver a lanzar es correcto, porque no hay prohibición que lo pueda detener. Entonces, mire, aquí hay gente que está jugando a sus intereses. Habla Rixi en el Consejo, allá llegó a decir al Congreso que quieren que el plebiscito y el plebiscito, pues no hay referéndum, que el plebiscito se aplique en las elecciones internas de marzo del próximo año. Y dice Yair que en cualquier momento aquí hay países que en un mes toman decisiones. Sí, pero si decidiéramos hacer el plebiscito para preguntarle a la gente por reelección y por segunda vuelta, ¿con qué censo electoral preguntaría? ¿Con el viejo que han rechazado todos los partidos políticos, o con uno nuevo que no se sabe si vamos a tener? Vaya conectando, plebiscito para preguntar sobre estas cosas, solo con un nuevo censo electoral que podría estar listo para las elecciones generales de 2021, pero para las próximas elecciones internas, yo con la experiencia política que dice que tengo, yo casi le garantizo que no vamos a tener censo electoral nuevo para marzo del próximo año. Bueno, y aquí termino con ustedes. ¿Y qué ganan con esta resolución? ¿O por qué dice que ganan Mel y el innombrable? Y digo innombrable porque, bueno, no lo menciona Fernando Honduras. Solo desde esa perspectiva que digo, y el innombrable. Seguro que te está viendo. Bueno, que no sé a qué se refiere. Ya lo mencionó. ¿Qué es lo que ganan? ¿En qué se benefician con esta decisión que adoptó el Consejo Nacional Electoral? Bueno, el país no está estable todavía en materia política.
los esfuerzos que estamos haciendo, construyendo desde el Congreso una nueva ley electoral que garantice transparencia, estabilidad y que podamos salir de la discusión de temas tan fuertes como este, segunda vuelta, reelección y después la garantía de transmisión de resultados, de reconocimiento de resultados, de todas esas cosas, de que no haya tráfico de credenciales, que haya estabilidad en la mesa. Todo eso se está construyendo desde ahí, pero desde afuera parece que hay gente que no está interesada, ¿verdad?, en que el país se estabilice políticamente. Bueno, sobre todo esto que dice Fernando Anduray, escucho a don René Adán Tomé y a don Yair López. Después de la pausa tengo que despedir a don Félix Ávila porque va a audiencia, y esta audiencia es muy importante. Sí, señor. No quiere perder el juicio. No, muchísimas gracias, Renato, por el permiso. Bueno, muchas gracias. Voy a la pausa. Ya regresamos a Frente. Gracias a Diunsa. Le decimos hola al verano. Tenemos todo lo que necesitas para esta temporada. Diunsa, lo mejor para el verano. Gracias por continuar con nosotros. Ya en la recta final de Frente a Frente le recordamos el tema de este martes. ¿Cree usted que le asiste la legalidad al Consejo Nacional Electoral o los consejeros entran en responsabilidad penal al no aprobar las reformas de los estatutos del Partido Nacional por falta de procedencia constitucional y legal? Leemos algunos de los comentarios que continúan llegando a nuestras redes sociales. Orlando Valdieso comenta: por Dios santo, prioricemos las necesidades de la gente. Estos temas políticos solo le interesa a ciertos grupos interesados. Abajo el dengue y el COVID-19. Y solo le voy a hacer una aclaración por el respeto que me merece su participación hoy. Mire lo que le digo. Si estos temas no los resolvemos hoy, señor, que siga el mensaje del señor. Si estos temas, don Orlando Valdivieso, no los resolvemos hoy, ya verá la crisis peor de las que hemos tenido en los últimos tiempos en que caeremos. Ya lo verá. Quien sufre es el país porque la economía se debilita, sin inversionistas de afuera ni locales, no hay generación de empleo, hay pobreza extrema, hay pobreza general. Solo así, entiéndame por qué la preocupación de que sigamos en el debate de estos temas. Quizá hoy no haya manifestaciones, no haya confrontación, no haya esa guerra verbal. Espérese unos meses y verá usted el bache bárbaro en que caeremos si estas cosas no las resolvemos a tiempo, si no las atajamos a tiempo. Ese es el interés de abordar esta temática. Seguimos con los mensajes. Ya iré con don Yair López, luego con don René Adán Tomé. Continuamos leyendo sus participaciones a través de Twitter. Jorge Chávez comenta: le asiste la legalidad al Consejo Nacional Electoral. Fernando Bosch: reelección es ilegal y constitutivo de delito que no prescribe. Si se aplicara la justicia como es debido, muchos deberían estar presos, otros suspendidos de sus cargos judiciales y otros inhabilitados por 10 años para participar en política. Harold Alan Sánchez: lo único ilegal en temas electorales es la reelección presidencial. No a la reelección, no a la corrupción por impunidad, no al crimen organizado, no a los contratos leoninos. Todo esto y más está destruyendo a Honduras. Roberto Díaz Alcerro: la decisión del CNE es más legal que la emitida por la Corte Suprema de Justicia. La Constitución lo prohíbe y punto. No insista, señor Anduray. Entre más habla, más mal queda. Como nacionalista me siento abochornado por los que los líderes de mi partido están haciendo: corrupción, ilegalidad y narco. Mauricio Lara también comenta: quien entró en ilegalidad fueron otros. Quien abrió la puerta a la reelección ilegal ahora resulta, después del trueno, Jesús María. Cinismo puro, solo política se alega acá en este país con tantos problemas. Increíble. Gracias por sus participaciones. @Frente a Frente HN para que continúe usted continúe interactuando con nosotros en el tema de este martes. ¿Cree usted que le asiste la legalidad al Consejo Nacional Electoral o los consejeros entran en responsabilidad penal al no aprobar las reformas de los estatutos del Partido Nacional por falta de procedencia constitucional y legal? Vamos a una pausa comercial y regresamos. De inmediato las participaciones de Yair López y René Adán Tomé en este Frente a Frente que esta mañana transcurre orientado al debate sobre la resolución adoptada por el CNE. Abogado López.
Gracias, Renato. Mire, a mí me da tristeza escuchar que en pleno siglo XXI estamos esperando que las decisiones de los funcionarios públicos se adopten por mandato de caciques de partidos. O sea, yo conozco muy bien a Ana Paola Hall, fui compañero de ella en el Ministerio Público, y de Rixi Moncada también fui compañero de ella en el Ministerio Público, y sé que son personas con temple y con valentía. Y a mí me agrada, como excompañero de ellas, ver que han tomado una decisión basada en la ley. Mire, a esto debemos aspirar. Los problemas de Honduras han ocurrido por irrespeto precisamente a la ley. Y si queremos órganos nuevos y queremos construir un Estado de Derecho, eso parte por el respeto de la legalidad. A mí ciertamente me apena la actitud de los solicitantes ante el Consejo Nacional Electoral, que a pesar que la Constitución prohíbe la reelección, sigan insistiendo en eso. Y que de manera abierta planteen esto. Yo creo que ya que están hablando de pelotas adelantadas, simple y sencillamente para quemar a los miembros del Consejo Nacional Electoral con esta decisión. Y creo que lo han logrado, porque ellos ya emitieron su criterio y de esa manera van a evitar que a futuro estos mismos miembros se pronuncien. Que por cierto, tendría que quedar excluido tanto los que votaron de una manera por mayoría como la persona que votó en contra. Entonces, claro, seguimos insistiendo en lo mismo. Mire, esto de la reelección, de la prohibición de la reelección, está en la Constitución de la República. ¿Quiénes crearon la Constitución de la República? El Poder Constituyente. ¿Quién es el Poder Constituyente? El pueblo. Estas cosas debe decidirlas el pueblo. Entonces, como bien dicen sus televidentes, ¿por qué no se somete a una consulta popular este tema? Y siguen insistiendo sobre este asunto que de por sobra es ilegal, pero sometiéndolo a las autoridades en la pretensión de ellos para que con una resolución a favor quede legitimada la reelección. Y eso la Constitución lo prohíbe. Esta sentencia es abiertamente ilegal. El artículo 4 de la Constitución de la República, que no fue tocado por esa sentencia, sigue todavía vigente y señala que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es obligatoria. De tal manera que yo más bien veo que la trampa ha sido puesta por quienes han sometido ante el Consejo esta aprobación de estos estatutos, porque lo que están buscando es que se pronuncie ahorita, que no lo haga ya en el periodo electoral y que ya los tiempos no dé para revertir esa decisión. Se está haciendo ahora para impugnarlo y que eventualmente llegue a una decisión bien de estas autoridades electorales o bien de otro poder del Estado y que les permita, como siempre lo han logrado, basado en la debilidad institucional, obtener algo que es abiertamente ilegal. Bueno, yo recuerdo cuando se iba a realizar la convención, también se hicieron muchos debates y las nacionalistas iban con la intención de ponerle un freno al actual presidente. El espíritu, entiendo, de esa reforma que hicieron en Danlí, El Paraíso, era justamente decirle al actual presidente que ya no podía aspirar por el partido a volverlo a hacer, porque decía la reforma por única vez. Solo una aclaración. Esa es la posición del presidente actual, siempre, desde el principio. Siempre dijo que se reelegiría por una vez y que el Partido Nacional quería la reelección por una sola vez, igual que en Estados Unidos. Nunca ha variado, nunca ha dicho que quiere más. La pregunta es, bueno, así dijo una vez, que nunca más, pero violentó lo que aseguró, y usted bien lo sabe. Y si ya lo hizo una vez, lo puede hacer 2 veces. Por eso la pregunta. Y además, ya que usted esta mañana quiere desnudar todo, a mí me dijeron aquí los invitados esa vez que la intención era esa, justamente por si se atrevía a intentar de nuevo a utilizar a su partido para una reelección, que le iban a poner esta traba, que fue la que pidieron que se aprobara ya en el Consejo Nacional Electoral y que no se ha aprobado. Pero yo digo, ¿por qué no resuelven este problema de una vez por todas, facilitando los caminos para consultarle a la gente si quieren o no reelección? René Adán. Muchas gracias, Renato. Mire, esa reforma a los estatutos del Partido Nacional no era la intención para limitar al que está en la presidencia de la República que se pueda volver a postular. No es esa la intención. La intención es
dar por sentado que ya la reelección existe. Esa es la intención, porque esa reforma al estatuto no va a detener al que esté en la presidencia de la República para no volverse a postular. Si un artículo de la Constitución que es irreformable no lo detuvo, una disposición de los estatutos del partido tampoco lo va a detener, mucho menos. El propósito es decir que ya existe la reelección, y ese es el problema, por qué la reacción está tan violenta. Porque cuando el Consejo Nacional Electoral establece en su resolución de que no existe la resolución, les vota todo eso. La crisis del 2017 se origina porque es inelegible el que está en la presidencia de la República. Y por eso es que la resolución de la Corte Suprema de Justicia es ilegal, y lo reconoció el abogado Ávila. Pero él dice, los que participaron con él lo legitimaron. Eso es falso, porque hay un artículo en la ley electoral y de las organizaciones políticas, el artículo 96, que establece si un partido político no participa en las elecciones generales, entonces es desinscrito. Él pierde su personalidad jurídica. Por lo tanto, todos los partidos tienen que participar. En Nicaragua ocurrió que la oposición, porque no estaban de acuerdo con la reelección del presidente de Nicaragua, dejaron de participar, y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que el presidente de Nicaragua es el más votado de todo el mundo, porque como él solo quedó con todos los votos, entonces él sale como el más votado. Eso no ocurrió en Honduras, ni iba a ocurrir, porque la oposición tenía que participar. Pero es importante también decir, Renato, que eso de la consulta es otro tema que están tratando de meter a la fuerza. Cuando ven que el Consejo Nacional Electoral ya estableció esta resolución, ahora dicen, entonces vamos a la consulta. Hay que adelantar la consulta. La consulta no puede ser, no existe. ¿Por qué? Se habla de dos formas, del plebiscito o del referéndum. El plebiscito no puede ser, y ya el abogado Ramos Soto lo ha explicado en diferentes foros, porque ya un poder del Estado se pronunció sobre el tema. Por lo tanto, no puede haber plebiscito, no se puede consultar sobre algo que un poder del Estado ya se pronunció. Y con respecto al referéndum, para que exista referéndum tiene que haber una ley previa aprobada, que es la que se somete al referéndum. Pero más todavía, Renato, al pueblo no se le puede consultar sobre algo que es una protección para el pueblo en contra del que está gobernando. De los 379 artículos de la Constitución, los que son irreformables, conocidos como pétreos, solo son 12 artículos. O sea que hay 367 artículos que el Congreso los puede reformar mediante el procedimiento especial de reforma. Esos 12 artículos son los que estorban, esos 12 artículos son los que quieren someter. Bueno, no los 12, solo es uno el que quieren someter a plebiscito. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso protege al pueblo en contra del que está en el poder. El que esté en el poder, una vez que el pueblo lo elige, ya no lo puede quitar, porque aquí no hay referéndum revocatorio. Entonces, como el pueblo ya no lo puede quitar, la Constitución le impide a esa persona que se mantenga en el poder. Por lo tanto, no tiene lógica que al pueblo le consulten sobre si quiere que haya reelección, si más bien la prohibición de la reelección presidencial es en beneficio del pueblo, para que el que esté en el poder no se quede. Y hemos visto en la realidad el caso extremo, y por eso se habla de la insurrección, porque no hay forma de quitar al que esté en el poder. No hay forma de quitarlo, porque controló todos los poderes del Estado. Hoy este Consejo Nacional Electoral ha tomado la decisión de establecer que la reelección no es legal. Y además, la OEA, a través de su secretario general, hizo una consulta sobre si la reelección es un derecho humano. Y ya una comisión de Venecia, de la Unión Europea, en forma objetiva y técnica, se pronunció que la reelección no es un derecho humano, y ese dictamen, esa opinión está circulando por todo el mundo, de tal manera que no hay
fundamento para querer seguir sosteniendo que la sentencia que dictó la Sala de la Constitucional es legal y que ya se estableció la reelección presidencial en Honduras, porque no existe y tampoco se le puede consultar al pueblo si quiere que haya o no reelección, porque eso es traicionar al mismo pueblo, es meterlo en una trampa para que se pueda manipular un plebiscito o un referéndum y de esa manera decir que el pueblo es el que ya cambió una disposición que es irreformable en todos los casos. Pero mire que el mismo Consejo Nacional Electoral, si nos recordamos lo que dijo la abogada Moncada el jueves pasado, dijo que la única vía para este asunto era la consulta. Sí, porque la Constitución no establece la posibilidad de convocar a una constituyente, y lo que se dice es que si la constituyente es que estableció esos artículos irreformables, solo la constituyente los puede quitar, pero no hay forma de convocar, no hay forma de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces se piensa en la reforma del artículo 5, que son con los mecanismos de consulta, pero tampoco, porque ahí ya hay límites y esta situación no encuadra en esos límites. Yo creo que es una interpretación antojadiza de la Constitución de la República en cuanto al procedimiento de reforma. La Constitución lo que establece es que se podrán reformar la Constitución en tal sentido, con las 2/3 partes, una votación subsiguiente confirmada, y que por ese procedimiento no se pueden reformar las otras partes de la Constitución, pero no dice que nunca se puede reformar. Eso sería negarle al pueblo un derecho, el derecho de reformar su propia Constitución. Por la vía del plebiscito se le puede preguntar lo que usted quiera al pueblo. Pero mire, Renato, de la patastera jurídica y política que nos acaba de hacer René Adán en este momento, yo quiero resaltar que esa inconsistencia en las posiciones políticas de la oposición política es que resulta la falta de acuerdos en la sociedad. Un día dicen que quieren plebiscito, que el pueblo decida, y al día siguiente dicen que no, que al pueblo no se le puede consultar porque es prohibido por la Constitución. Pónganse claros, hombre, ¿qué quieren? No podemos estar así. Tienen 4 o 5 años desde el 2014, 2015 que se emitió la sentencia de la Corte. Estamos en el 2020, 5 años repitiendo el mismo discurso. Y cuando vamos a elecciones, el pueblo vota la mayoría por el Partido Nacional. Y entonces, ¿cuál es la necesidad de querer imponer un criterio si la mayoría del pueblo no está de acuerdo con eso? Nosotros los nacionalistas hoy les decimos, pongámosle punto final a la discusión de esos temas, que sea el pueblo el que decida. ¿Quiere segunda vuelta? Porque aquí todo el mundo dice que la segunda vuelta es la solución de los problemas de Honduras. Ok, preguntémosle al pueblo si quiere segunda vuelta. Y si quiere segunda vuelta, pongámosle en vigencia en el 2025. Cuando no sabemos quiénes van a ser los candidatos presidenciales, los dirigentes de los partidos políticos, ni no sabemos cómo va a estar la situación política de Honduras. Pero si esa es una medida para fortalecer la democracia de Honduras, pongámosla en vigencia en 2025. No, es que la quieren ahorita. Pues sí. Ahorita, porque quieren ver si Narrala puede ganar o si juntos le pueden ganar al Partido Nacional. Entonces lo plantean como un mecanismo de sacar al Partido Nacional del poder y no como un mecanismo de fortalecimiento de la democracia. Los intereses del pueblo se los meten por donde quieren, para ver cómo les ven la próxima fiesta electoral. Intereses particulares o de grupo. Eso contamina totalmente la reforma que nosotros estamos pretendiendo hacer. Estamos proponiendo y tenemos 6 meses de estar discutiendo la posibilidad de organizar un plebiscito para consultar al pueblo sobre la reelección, y viene Adán aquí a decir que como el Consejo Nacional Electoral falló en contra de esa reforma de los estatutos del partido, ahora estamos pidiendo eso. No, hombre. Vamos hace tiempo hablando de esa posibilidad. ¿Cuánto hace que el presidente del Congreso dijo el año pasado, creo que ha llegado el momento de consultarle al pueblo sobre estos temas? ¿Cierto o mentira? Y hoy viene Adán aquí con una posición de gallo gallina, de que no es congruente con lo que han venido alegando, ahora decir que el Partido Nacional ahorita está pidiendo eso porque le rechazaron un fallo, una reforma en el Consejo Nacional Electoral. Esa inconsistencia, esa falta de concretividad de la oposición política es lo que frena la reforma en Honduras. Fíjate que el tema de la segunda vuelta, por ejemplo, si Libre no lo hubiera boicoteado el año pasado, probablemente se hubiera aprobado.
pero Libre no está de acuerdo con eso. En el tema de la consulta directa al pueblo hondureño, ahora vemos que, porque él está con Nasrallah, ¿va? Ahora vemos que parece que Nasrallah no está interesado en que se le consulte al pueblo hondureño. Y entonces, ¿cuál es la salida? A meter a la cárcel a todos los cachurecos para que no puedan participar en elecciones y así pueden ganar las elecciones siguientes por la oposición política. No, esa es la forma de jugar en esto. Y en todo caso... Pongámonos de acuerdo. Vos haces esfuerzos aquí todos los días, Renato. Y veo cómo le ayudas a la oposición política tratando de abrirles un espacio para que se conjunten, que sean concretos. Has traído candidatos de oposición aquí. Ayer te vi con uno que estaba cuchareándolo, a ver si podía concretar una propuesta política. Yo creo que no podemos seguir en eso. No pueden seguir en todo este tiempo echándole la culpa al Partido Nacional de la falta de capacidad política, de entendimiento y de diálogo en la oposición. Si no se pueden poner de acuerdo con tema de la reelección, si no pueden tener una posición unificada con tema de la segunda vuelta, si no pueden tener una posición unificada con temas del voto en el exterior, con temas de voto electrónico, con temas del sistema de transmisión de resultados y todas esas cosas. No le echen la culpa al Partido Nacional de la falta de capacidad de diálogo que tienen, porque el Partido Nacional sí tiene posiciones concretas, unificadas, tiene una visión de hacia dónde va electoralmente en el país. Yo creo que hay que poner las cosas en su lugar, dejar de estar creyendo que es el Partido Nacional el que ha creado todas estas cosas aquí en el país. Comentarios finales inmediatamente después de la pausa comercial. Jair López, Fernando Anduray y René Adán Tomé. Ya regresamos a Frente, gracias a Bacredomatic. Tus ahorros cuentan historias. Escríbela. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, seguimos monitoreando el comportamiento vial para tenerle bien informado. Esto es lo que está presentando Tegucigalpa. Todavía el tránsito vehicular es pesado en algunos sectores, como el Boulevard Económico Europeo en su parte baja, como el Boulevard Fuerzas Armadas frente a la Universidad Pedagógica Nacional y parte del Boulevard Centroamérica para conectar con el Boulevard Azuyapa. Estas avenidas también del Boulevard Juan Pablo II, calle República de Costa Rica, mientras San Pedro Sula reporta hace algunos minutos un accidente vial que seguramente pues complicará las condiciones de tránsito vehicular sobre la 9ª calle noroeste, pero el Boulevard del Sur, que reportó 2 accidentes viales, afortunadamente pues ya se ha despejado. Así que así estamos a esta hora de la mañana. Información con inmediatez que le brinda Banco de Occidente, que le invita a tomar sus préstamos personales, préstamos agropecuarios, préstamos empresariales, préstamos para automóvil, préstamos para vivienda, todo en Banco de Occidente, porque apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, así brevemente, 1 minuto porque ya estamos contra el tiempo. El abogado Melvin López Herrera en comunicación con Frente a Frente. Abogado, buenos días. Buenos días, solo quiero aclararle al señor Anduray. Él sabe que el artículo 4 y el 240 permanecen en la Constitución, prohíben la reelección. Ahora, si le aprueban los estatutos por presión o por lo que sea, ahí dice los estatutos que el Partido Nacional aprueba la reelección por una sola vez, continua o alterna. Pregunto yo, si después de elecciones y después de los candidatos y todo, por ejemplo, gana Mauricio Oliva la presidencia de la República, y Mauricio Oliva quiere reelegirse en el 2005 conforme a los estatutos del Partido Nacional, una vez continua, ¿dónde queda el artículo 240 y dónde queda el 4 de la alternabilidad? Que lo piense bien, porque esa confusión política que él quiere crear, porque no está confundido, que lo reflexione. Nada más, gracias. El abogado Melvin López Herrera, comentarios finales, y comienzo con Fernando, así unos 30 segundos. Queda igual que como estaba para la inscripción de Juan Orlando Hernández, como reelección, porque precisamente lo que buscamos es ponerle punto final a la discusión pública de estos temas con una decisión del pueblo. Si el pueblo decide que no quiere reelección, pues no va a haber reelección, pero ya es una decisión popular. Y si quiere segunda vuelta, pues bienvenido, y si no la quiere, pues también. Yo quiero decirle al pueblo hondureño que hay que impulsar la reforma electoral,
que la intención de nosotros no es debilitar al Consejo Nacional Electoral, al contrario, necesitamos un órgano electoral fortalecido y respaldado por toda la sociedad y todos los políticos de Honduras. Por eso hay que tener cuidado y más prudencia. El Consejo Nacional Electoral en esta oportunidad se extralimitó en lo que se le estaba pidiendo y se fue a opinar otras cosas que no estaba tocando la reforma del Partido Nacional. Abogado René Adán Tomé. Gracias por la invitación, Renato. Quiero concluir confirmando de que la decisión que adoptó el Consejo Nacional Electoral es una decisión correcta, es una decisión legal, constitucional, y es algo que la institucionalidad le debía a la ciudadanía. Yo creo que fue una decisión heroica que ha tomado la abogada Rixi Moncada junto con la abogada Ana Paola Hall, y es de felicitarles por esta decisión y esperemos que así se mantengan en lo sucesivo en todas las actuaciones que tengan dentro del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, abogado. A usted, abogado Yair López. Gracias, Renato. Nosotros esperamos de que los nuevos organismos electorales respeten la ley. Estamos en un estado constitucional de derecho y es lo que menos esperamos. Yo particularmente aplaudo la decisión colegiada de este órgano respecto de este punto, y yo creo que las inconsistencias las podemos encontrar en otro lado, que hablaron de que la reelección era un derecho fundamental y que había que respetarlo y ahora lo limitan, que negaron la consulta popular y ahora buscan la consulta popular, y antes lo que hicieron fue utilizar esta institucionalidad perversa, lamentablemente, que nos ha metido en este problema. Aquí está muy claro de quienes quieren generar una afronta en contra de la Constitución, en contra de la legalidad, y ya es tiempo, si Honduras quiere progresar, que se respete la ley. Gracias a todos, en especial a usted dentro y fuera de la República. Buenos días.